Ya. Bienvenidos a Chile, El mejor país de Chile. el podcast donde exploramos juntos cómo podemos aprender del mundo para mejorar nuestro propio país. Hoy, en este segundo episodio de la serie Teletrabajo, conversaremos con Eva Rimbau Gilabert, que nos va a hablar de teletrabajo en España, que nos servirá para así explorar las semejanzas y diferencias con el caso de Chile. Eva es profesora agregada de los estudios de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña, donde ha ocupado cargos de dirección académica tanto en programas de grado como de máster, y donde imparte docencia sobre dirección de personas y responsabilidad social corporativa. Las actividades de investigación de la doctora Rimbau Gilabert giran en torno a la dirección de los recursos humanos. Sus áreas de especialización son las formas de trabajo no estándar, la transformación de la dirección de personas causada por la digitalización y la gestión basada en la evidencia. Eva, como miembro del Digital Business Research Group de la UOC, ha reconocido como grupo de investigación consolidado. Ha participado en proyectos financiados por agencias españolas y europeas, publicando en revistas de alto impacto. Además, ha asesorado a organizaciones privadas colaborando en medios españoles y participando como formadora y ponente en foros internacionales de gestión. Los temas que trataremos con Eva en lo que se refiere a teletrabajo son: discutiremos cómo el teletrabajo puede fortalecer o debilitar la productividad y el bienestar de los trabajadores, explorando sus efectos en la conciliación vida-trabajo, el desarrollo profesional y las oportunidades de empleo en la región. También abordaremos los retos y beneficios que esta modalidad trae para los residentes. También analizaremos los elementos claves que han favorecido la adopción del teletrabajo, desde el acceso a la tecnología hasta los cambios culturales y laborales. Además, reflexionaremos sobre las acciones necesarias para garantizar un desarrollo sostenible de esta modalidad. Finalmente, discutiremos qué acciones públicas y privadas podrían generar un impacto positivo o negativo en la implementación y expansión del teletrabajo en el futuro. Prepárate para un viaje intelectual. En Chile, El mejor país de Chile. vamos a explorar juntos cómo podemos aprender del mundo para mejorar nuestro propio país. Gracias por unirte a nosotros y empezamos el episodio 2. Eva, muchas gracias por tu tiempo y por estar acá junto a nosotros. Estoy encantada de estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, con Eva vamos a explorar un tema muy importante que es teletrabajo y lo vamos a hacer en el contexto de España. Si hay ejemplos de Europa, bienvenido, y también para ver cómo nosotros podemos aprender para poder impulsar cosas positivas en Chile. Bueno, hacemos una entrevista de teletrabajo como teleentrevista, por supuesto. Y Perfecto. vamos a partir entonces con la primera pregunta. ¿Cómo estás, Eva? Y te preguntamos, ¿cómo puede el teletrabajo fortalecer o debilitar la capacidad que tiene España para fomentar la productividad laboral? Pues mira, la verdad es que el teletrabajo y su productividad, la verdad es que ha sido objeto de intensos debates, ¿no? La postura, como te diría yo, tradicional es que no, si yo no veo a mis trabajadores, vete a saber lo que estarán haciendo, no estarán trabajando, ¿no? Pero bueno, durante un tiempo nos tuvimos que aguantar pues estas opiniones y decir, pues hombre, nos parece que no depende de que la gente la veas o no la veas, pero poco a poco han ido saliendo estudios muy, muy bien hechos sobre la productividad de la gente que teletrabaja. Y digo muy bien hechos porque ya hace mucho tiempo antes había una pregunta que a la gente le hacían, ¿no? ¿Tú eres más productivo cuando teletrabajas? Y la gente que es muy lista y le gusta teletrabajar siempre dirá, sí, soy mucho más productivo, porque así voy a seguir teletrabajando. Entonces, hay un investigador de Stanford, Nicholas Bloom, que ha hecho experimentos con el teletrabajo. Es decir, tuvo la gran fortuna de que una empresa confió. Bueno, de hecho, uno de sus estudiantes doctorandos, estaban haciendo el doctorado, era alto directivo de una empresa, Ctrip,
en China y luego han vuelto a hacer más experimentos después en la misma organización y separaron dos grupos, el grupo de control, gente que no teletrabajó, y el grupo experimental, gente que teletrabajó no a jornada completa, sino una parte de la semana, no sé si eran 3 días a la semana o una cosa así. Y entonces sí pudieron comprobar si había diferencias en productividad, porque ahí sí puedo objetivar, ¿no? ¿Qué hicieron? Además era un call center, que es como muy objetivable, es muy fácil de ver la productividad en un call center, y se vio que la gente que teletrabajaba era más productiva. Luego han repetido un experimento muy parecido en puestos como un poco más cualificados, gente de marketing, de ingeniería, etcétera, etcétera, y se ha vuelto a ver lo mismo. O sea, cuando se teletrabaja, la productividad aumenta. En el primer estudio creo que daba un 13% más de productividad, que no está nada mal. Claro, ¿qué pasa? Que eso es posible cuando la organización pone las herramientas para teletrabajar. Claro, si yo simplemente mando a la gente a casa, en esta organización esto se lo tomaron en serio. Realmente las herramientas eran correctas, había un seguimiento correcto, hubo una formación, hubo una serie de temas. Si tú mandas a la gente a casa tantos días a la semana sin nada más, y a lo mejor la productividad no aumenta, pero si tú pones las herramientas, la forma de dirección, los procesos, etcétera, etcétera, parece que la productividad sí que aumenta. Entonces, el potencial está ahí. La otra cosa es que lo aprovechemos, ¿no? Porque bueno, perdonadme que es una respuesta muy larga, pero es que tiene muchos matices. Hay una cosa que yo llamo la profecía autocumplida del fracaso del teletrabajo, que es cuando la dirección no cree en el teletrabajo, no va a invertir. Los procesos no se digitalizan, no formas a la gente, por ejemplo, no empiezas a dirigir por objetivos, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente mandamos a la gente a casa 1, 2, 3, los días que sean y no hacemos nada más. Pues probablemente ahí no vayas a ver mejoras, porque el teletrabajo es un modo de organización que necesita un soporte, ¿no? Entonces, claro, como no funciona, no tenemos mejoras, ya sabía yo que no iba a funcionar. Claro, simpático, es que no le has puesto ¿sabes? Ni has cambiado ni un proceso. O sea, lo tienes todo en papel y mandas a la gente a casa, pues obviamente no va a funcionar, ¿no? Entonces, el potencial está ahí. Además, sería la productividad, que creo que es un tema que podemos tener bastante claro que sale beneficiado. Luego hay otros temas, ¿no? que me comentabas, ¿no? También, ¿qué pasa con la conciliación vida-trabajo? ¿Qué pasa con el desarrollo profesional? Bueno, ¿cuánto tiempo tenéis? No, pero por favor, extiéndete. De hecho, hay un debate en esto siempre que es que, bueno, la productividad y el bienestar del trabajador. Porque, claro, cuando yo trabajo en mi oficina, puedo estar enfocado en mi oficina y cuando llego a mi casa me olvido. Y por el otro lado, aquí, si teletrabajo, mi trabajo siempre va a estar en mi casa. Entonces, ¿cómo se siente un trabajador también en esa misma línea? ¿Mejora su bienestar? Porque también hay una hipótesis en esto de que también si yo tengo un problema, me lo llevo al trabajo y soy menos productivo en el trabajo si tengo un problema personal. Mira, en España tenemos unas encuestas que preguntan a la gente cuánto teletrabajan, si podrían teletrabajar más, pero su trabajo pues no les han permitido, ¿no? Y si teletrabajarían más de lo que teletrabajan. Y la respuesta siempre es que teletrabajarían más. O sea, si tú preguntas a las personas lo que quieren hacer, quieren teletrabajar más. La inmensa mayoría no quieren teletrabajar 5 días a la semana, ¿eh? Pero a lo mejor sí 4, a lo mejor sí 3. Que no es lo que les están dando, ¿vale? Así que tan mal para su bienestar no debe estar, porque la elección individual es teletrabajar más, ¿de acuerdo? Otra cuestión es que a lo mejor hay sesgos o hay matices. Siempre yo creo que hay una comparación importante hombres-mujeres. Las mujeres que en España siguen teniendo, y no sé en Chile, pero me puedo imaginar que también siguen teniendo el gran peso de las tareas de cuidados en general, cuando teletrabajan corren el riesgo de ser todavía más recargadas en ello, ¿no? Si estoy en el trabajo, digo, no puedo ir a recoger a los niños porque estoy trabajando. No, hija, pero si ya estás en casa, si un niño está enfermo, pero si ya estás en casa, cualquier historia. En cambio, cuando el hombre teletrabaja,
este cambio cultural no se da tanto. Una esperaría que sí, yo hubiera esperado que sí, durante la pandemia pensaba que habría un cambio. Este cambio fue muy pequeño, no es que no se diera, pero fue un cambio muy pequeño según los estudios que hay. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de que el hombre esté en casa no contribuye de una manera significativa que se implique más en las tareas de cuidados en general. Y en cambio, cuando la mujer está en casa, sí. Y ahí sí podríamos tener un problema de conciliación. En el caso de las mujeres, que es el caso que está más debatido de cuál es el punto, ¿no? Entonces salen propuestas, pues que sea el teletrabajo obligatorio para todos los que tienen niños. Bueno, no puedes hacer obligatorio el teletrabajo. O sea, para nada. Hay personas que no quieren teletrabajar y hay que respetarlo. Igual que hay organizaciones que prefieren no implementarlo. Así que el tema es controvertido, aunque yo te diría que en general todo el mundo quiere teletrabajar más. Así que eso, tendrá sus compensaciones, ¿no? Yo creo que hay otro punto muy importante del teletrabajo, muy, muy, muy importante. 2 puntos. 1, su potencial de reducción de los problemas del tráfico y la contaminación asociados. No soy experta en medio ambiente, sé que es un tema complicado si vienes de muy lejos, si usas transporte público, pero los atascos son mucho menos si la gente se queda en casa. Y sabemos que eso es un problema para las grandes ciudades, a lo mejor para ciudades pequeñas y medianas, ¿no? Y luego hay otro punto muy importante que es el potencial de teletrabajo para la integración de personas con discapacidad. Es muy, o sea, hay muchas personas que si no pueden teletrabajar, no trabajan, porque lo que sea, sus problemas de salud no les permiten estar tantas horas en una oficina. Algunas no podrán desplazarse, otras sí, pero otras el hecho de estar en una oficina se les hace muy complicado por las limitaciones que tengan. Y con el teletrabajo eso es fácilmente solucionable. Entonces, yo creo que solo por políticas medioambientales y sociales debería potenciarse el teletrabajo de una manera mucho más amplia de lo que se hace, más allá de la productividad, que está ahí y que es un argumento sobre todo para las direcciones de empresas, ¿no? Entonces, Eva, ¿de qué manera la expansión del teletrabajo en Barcelona, en España en general, o en otros países en los cuales tú tienes conocimiento, ha podido potenciar o obstaculizar las oportunidades de empleo, conciliación vida-trabajo y desarrollo profesional? A ver, si tú nos puedes contar un poquito de eso. Sí, bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que el teletrabajo en España está muy lejos de las cifras en las que podría estar. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, durante la pandemia, que teletrabajó el máximo de gente que podía teletrabajar, era un 30% de las personas ocupadas, un 30% de la población ocupada teletrabajó. Este es el máximo, más no se podía. Todo el mundo que podía en ese momento teletrabajó, con lo cual esto ya está marcando un techo, ¿no? Tampoco puede aportar tanto. ¿En qué cifras estamos ahora en España? Estamos en torno a un 14-15% de teletrabajo. Os parecerá poco en comparación con ese 30%, pero es mucho más que lo que había antes de la pandemia. La pandemia las cifras eran muy, muy, muy bajas y llegar a un 15% o 14% de manera estable, porque está muy estable. El 15% son los últimos datos, que ha subido un poquillo. Entonces, claro, algo que ocupa o que le pasa a un 15% de la población ocupada tampoco puede tener tantísimo impacto, ¿no? Quiero decir, por establecer unas un poquito realistas de qué puede hacer el teletrabajo por el empleo, por ejemplo. Entonces, de todas formas, aunque yo te diría para aumentar el número de empleados, creo que no podemos decir que haya ayudado. Sí que es cierto que tiene un potencial de ayudar a llegar al empleo a personas con ciertas discapacidades, dificultades de movilidad, incluso personas con algún tipo de neurodivergencia. Ahí hay un potencial fuerte, pero no tengo datos que se esté aprovechando para ello. Y otra cuestión es el tema de la conciliación. Es cierto que el trabajo favorece la conciliación. Pues el teletrabajo proporciona más tiempo, ¿no? Nos da tiempo porque lo ahorramos en transportes. Y eso mejoraría la conciliación. Lo que pasa es que también se ve que no tiene el mismo impacto para hombres que para mujeres. Entonces, es cierto que a las mujeres y a los hombres les permite conciliar más, a ambos,
pero esa carga de conciliación suele recaer sobre las mujeres. Entonces, nena, ya que estás en casa, haz esto, lo otro, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Esto no les pasa a los nenes. Como mucho, el hombre que está en casa sí se encuentra a lo mejor recogiendo paquetes ¿no? que le llegan de Amazon o de cualquier historia. Esto sí, pero no cambia tanto la forma de conciliar de los hombres cuando teletrabajan que la forma de conciliar de las mujeres, que lo que hace es hacerles recaer mayor carga de trabajo a ellas. A ellos no les pasa tanto. Hay estudios en múltiples países que sugieren que esto es así. Entonces es un poco una píldora envenenada, ¿no? En términos de conciliación. Así que, bueno, lo que son los impactos, pues te diría sobre empleo, no lo sé. La calidad del empleo, del trabajo, probablemente la favorece, pero tenemos que tener en cuenta estas cuestiones de género. Y otras cuestiones que yo creo que tendrían mucho potencial, por ejemplo, el desarrollo de zonas rurales, el favorecer el empleo de personas con algún tipo de limitación, no necesariamente por discapacidad. Estas cuestiones no tenemos unos datos todavía muy claros, el impacto no está siendo visible, ¿no? Aunque hay mucha gente intentando luchar por ello, no es un impacto que podamos decir que sea significativo. Oye, Eva, entonces, pensando a nivel estructural, que diga, no tengo cómo, y boto el micrófono igual. A nivel estructural, ¿cómo fue posible que España pudiera pasar de este casi 6% de teletrabajo a 30%? O sea, a nivel estructural, ¿qué factores beneficiaron esa transición? Vale, a ver, España, por ejemplo, una cosa que tiene muy bien es la infraestructura. O sea, todo el tema de cable, etcétera, etcétera, lo tiene estupendo en comparación a nivel europeo. ¿De acuerdo? Entonces, la infraestructura estaba ahí. El problema, o sea, si no tenemos más teletrabajo, no es porque no tengamos la infraestructura, es por cuestiones culturales. Digamos, básicamente te diría, a las direcciones de empresa no les gusta, no les apetece, no se sienten cómodas, les parece que no va a aportar. Hay una cuestión claramente cultural. Entonces, eso durante la emergencia por la pandemia no tenía ningún sentido. O sea, hubo una ley, era por ley, todo el mundo podía trabajar en casa, trabajaba en casa. Y punto. Y quien no podía trabajar, no trabajaba. Y hubo expedientes de regulación temporales de empleo y cuestiones así. Solamente salían a trabajar los trabajadores esenciales, ¿de acuerdo? Entonces, por ley, si tú estabas, o sea, no podías salir, pues la opción de teletrabajo se implementó, ¿vale? Entonces, ¿las empresas están suficientemente digitalizadas? Les faltaría un poco. Una cosa es la infraestructura, otra cosa son los procesos de las empresas, ¿de acuerdo? Los procesos de las empresas podrían estar más digitalizados, sí, más teniendo en cuenta que, como toda Europa, pero España más, es un país de microempresas, micro y pequeñas empresas. Y estas siempre les cuesta más, la calidad de la gestión no es tan alta porque no es una gestión profesionalizada y las inversiones en tecnología y en desarrollo digital, etcétera, pues son menores, ¿no? Por características propias de lo que es una muy pequeña empresa. Entonces, lo que se hizo fue un gran esfuerzo. Realmente fue duro, fue difícil y fue agotador para todas las partes. Las personas trabajadoras pusieron toda la carne en el asador. Yo creo que esto fue una experiencia en todo el mundo, que cayéndose el mundo a tu alrededor porque no sabías muy bien qué estaba pasando, la gente se estaba enfermando, estaba muriendo, tenías los niños en casa, quien tuviera familia, o estabas sola en tu casa y no tenías contacto con nadie más. O sea, situaciones muy duras y la gente trabajó y las cosas salieron adelante. Entonces, ¿qué favoreció? Sí que hay una parte infraestructural de instalación básica, ¿no? de todo el tema de comunicaciones por cable, etcétera. Pero luego hubo voluntad. Claramente hubo voluntad. Entonces, pasada la urgencia, esa voluntad ha desaparecido. Claro. Sobre todo por parte de la personal directivo, digamos, empresarios, etcétera. Las personas trabajadoras sí quieren teletrabajar.
y las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística lo dicen, tú preguntas y la gente quiere teletrabajar más de lo que teletrabaja, todas, ¿vale? A lo mejor no toda la semana, a lo mejor no 5 días, pero 4 días muy fácilmente es lo que está saliendo de promedio cuando la gente que puede teletrabajar se le pregunta. Otro caso es, ¿no?, ese porcentaje del 70% de puestos de trabajo que no son teletrabajables. Entonces, porque es así, ¿no? Pero esos fueron los factores. O sea, yo creo que fue un factor más de voluntad y social que de que estuvieran las condiciones materiales óptimas. Mucha gente se llevó papeles, o sea, fue brutal, fue brutal. Ahora todo el mundo descubrió cosas que no conocían, pues, etcétera. Pues en aquel momento mucha gente lo descubrió. No estaba generalizado, había un cambio muy fuerte, ¿no?, a causa de la pandemia. Claro. Eva, una pregunta de seguimiento a esta, en base a lo que tú... los datos disponibles en España o en Europa en general, de lo que tú manejas, ¿hace la diferencia el teletrabajo como full-time teletrabajo, es decir, los 5 días de la casa trabajando online, o ese modelo más híbrido que es llamado, Sí. ¿hay una diferencia en eso? ¿Las Sí. empresas, en este caso, están más abiertas a esos modelos híbridos o están más cerrados? Porque en base a lo que tú cuentas, yo me tendería a pensar de que potencialmente la empresa en España estaría como 5 veces a la semana en casa, no, pero potencialmente un modelo híbrido que digamos 3 veces en la oficina, 2 días online o 4. Es que te voy a contar. Sí que las estadísticas distinguen teletrabajo habitual y teletrabajo ocasional, lo llaman así, y el habitual sería más de la mitad del tiempo. Esta cifra que te daba era combinado, ¿no?, juntando las dos en España. Sí. En España lo que ha ido aumentando es el teletrabajo ocasional, ¿vale? Y el teletrabajo habitual, que es más de la mitad del tiempo, ha ido adelgazando, ¿no?, un poquito. Pero es que hay un dato que te tengo que dar que hace que España no sea comparable con otros países europeos y del mundo. En España salió una ley del trabajo a distancia, en la que se decían algunas cosas que estaban muy bien. Por ejemplo, oye, cuando un trabajador empieza a teletrabajar, tiene que firmar lo que se llama el acuerdo de trabajo a distancia, ¿de acuerdo? En el que se va a decir, bueno, pues un poco las condiciones en las que va a teletrabajar. Por ejemplo, desde qué días va a teletrabajar, desde dónde va a teletrabajar, y dices, ¿por qué desde dónde? Si el teletrabajo por definición es flexible, ¿no? ¿Cómo me están poniendo a mí por escrito que voy a teletrabajar desde mi casa, pero no desde mi segunda residencia, por ejemplo, ¿no? Es una cuestión de prevención de riesgos laborales. El empresario debe seguir garantizando la prevención de riesgos laborales, estés donde estés tú como teletrabajador, ¿no? Entonces, ahí hay algunas cosillas que dices, está bien intencionado, pero chirría, ¿no? Porque empezamos a restringir. Vale, pero la más importante de todas, que dice esta ley, es que esta ley solamente se aplica, en el acuerdo de trabajo a distancia también se dirá los gastos que te van a pagar la empresa. La empresa debe pagar los gastos que al trabajador le ocasionan el teletrabajo. Por ejemplo, mi conexión, etcétera. Entonces, ahí la gran cuestión es cómo calculamos eso, y eso es complejo, ¿de acuerdo? Y no te da una fórmula, la ley ni sus desarrollos, no hay fórmula. Entonces, ahí cada convenio colectivo... Pago 100 euros en internet al mes, tú págame 10. Exacto, sí, exacto. Sí, o sea, es complicado, ¿no? Mi espacio, hay un trozo del espacio que yo le estoy dejando a mi empresa, mi calefacción, mi aire acondicionado, mi silla, o me pone la silla a la empresa. Entonces, vale, pero espera. Pero entonces, claro, los empresarios dijeron, esto nos va a salir muy caro, esto no puede ser, tal. Y entonces dijeron, vale, pues esto solamente será aplicable a lo que vamos a llamar teletrabajo habitual, que va a ser las personas que teletrabajen. Hay una fórmula, un promedio, no sé qué, que en la práctica es, si teletrabajas 2 o más días a la semana, eres habitual. Y se te aplican los costes que la empresa tiene que pagarte dinero por los costes que tú aguantas por el hecho de tener esa pequeña oficina en tu casa. ¿De acuerdo? Entonces, claro,
¿Qué quiere decir esto? Que las empresas españolas tienen un gran incentivo por no dar teletrabajo más de 2 días a la semana. Claro. Y así no pagan. ¿Vale? Nos vamos a quedar ahí, porque hay una barrera clarísima. Entonces, los trabajadores, que muchas veces la gente dice, pues yo con 2 días ya me conformo, ¿sabes? Entonces, porque bueno, ya algo, una cierta flexibilidad ya me permite esos días críticos que no sé dónde dejar a los niños o que quiero, ya me vale. Entonces, bueno, pues se está aceptando, pero fijaros, se está tomando la decisión de cuánto teletrabajo hacer, no por razones de organización del trabajo, de organización de la producción, incluso de satisfacción de los trabajadores, por ese importe, esa cantidad que me voy a ahorrar por el hecho de no tener gente trabajando desde sus casas más de 2 días a la semana. Entonces, eso es muy importante, es muy distintivo de lo que está pasando en España. Quiere decir que todas las empresas están limitadas ahí, ni mucho menos, pero son sobre todo las grandes y medianas grandes están tomando las decisiones de teletrabajo un poco por factores más organizativos y productivos, ¿vale? O incluso de gestión del capital humano. Pero la inmensa mayoría de empresas del país, que son pequeñas y muy pequeñas, pues no. Y además, si juntamos, por tanto, no me siento cómodo con el teletrabajo, no sé muy bien cómo lo voy a hacer, a mí me gusta ver a la gente y encima si les doy mucho teletrabajo voy a tener que pagar, pues no pasamos de ahí. Y esa es el kit de la cuestión. Entonces, esas comparativas con Europa, si no sabes lo que tenemos en la legislación española, pues son difíciles de entender, ¿no? En España, por tanto, tenemos un factor cultural muy claro y luego ahora mismo una cuestión legal que es una barrera natural al crecimiento del teletrabajo habitual. Y ahí nos vamos a quedar, ¿vale? Porque, y no es cuestión de leyes muchas o pocas. En Holanda hay mucha regulación de cómo tiene que ser el teletrabajo y en Suecia hay muy poca. Y ambas tienen mucho teletrabajo. ¿Sabes? Pero es que dicen esas leyes. Claro, aquí tú apuntas muy fuerte al tema cultural y ahí uno tiene que pensar la idea un poco más latina de, bueno, si estoy teletrabajando, nadie me está supervisando, entonces no hago nada en mi casa o me dedico a hacer otras cosas. Bueno, pero eso no es lo que dicen los datos, ¿eh? No, el problema cultural yo no lo apuntaría por ahí. Apuntaría al revés. O sea, el problema no es que los trabajadores no trabajen, porque al final es que los directivos no saben dirigir teletrabajadores. Claro. ¿Vale? De hecho, si tú pones tareas, pones objetivos y la gente lo cumple o no lo cumple, ya te da igual si están trabajando a una hora, en otra, desde un sitio, desde otro. Pero esta forma de dirigir es la que no está implantada. O sea, España tiene una forma de dirigir muy basada en la presencia. Yo les veo, es que están trabajando. Y España tiene una tradición de horarios larguísimos de trabajo. Y tiene mucho que ver con eso. Si están, es que están trabajando. Y eso es la parte que tiene que cambiar, ¿no? El aprender a dirigir personas de otra manera que un poco te dé más igual dónde están. Sí, estoy de acuerdo. Muchas veces pasa que la definición de las jefaturas de los objetivos mismos de productividad son lo que se decae y por lo tanto, claro, malos objetivos implican que finalmente los resultados son malos. Y nos comentas que hay un cambio en la ley, había un cambio legal, pero la pregunta es si el Estado ha hecho algo más para incentivar el teletrabajo. ¿Se sigue discutiendo este tema o ahora hay una discusión sobre cómo bajarlo o se ha congelado todo? No, ya está, se acabó la discusión. Esta ley se consideró buena y además es una ley que, aparte de esto que os digo, lo deja todo. La concreción, muchas de las concreciones las deja para los convenios colectivos, con lo cual, pues ya ahí se deja mi análisis de esta ley es que realmente no impulsa el teletrabajo, no la ayuda, y luego no hay
no hay medidas adicionales para nada. Si realmente se hubiese querido impulsar el teletrabajo, primera, no se habría puesto sobre todo este añadido, este porcentaje de teletrabajo que lo convierte en habitual y por tanto hay que pagar. Se habría dejado como proporcional y ya está. Y luego se habrían acompañado de unas medidas, de una batería de medidas, que es básicamente la transformación digital de las empresas y de la manera de dirigir también, ¿no? Entonces, falta ese impulso claramente y faltan, ¿cómo te diría yo? Que llegue a las personas que dirigen, a los pequeños empresarios, que llegue esta idea de, oye, que esto es fácil, que esto te puede venir bien. Esto no está en el discurso popular y no hay más medidas, no existe. Además, como hay una gran tendencia a confundir el teletrabajo con una medida de conciliación, que no lo es, que es una manera de organizar el trabajo, entonces ya se convierte en algo de las personas con necesidades de conciliación. O yo lo doy porque soy muy bueno, muy buena, pero cuando no me vaya bien lo voy a quitar. Claro, si con ese concepto es que es muy, muy difícil. Entonces, las únicas cosas de las que se ha hablado son, sí, de teletrabajo asociado a conciliación y cuestiones así, pero ni esto es mayoritario ni es generalizable. Para mí, te diría, mi valoración es negativa. No ha habido un apoyo real al teletrabajo. Voy a darme vuelta hacia el lado de las empresas. ¿Tú sientes que tal vez por lo mismo se refleja una falta de competitividad de las empresas españolas? ¿A qué voy? Que puede ser que a las empresas les cueste implementar el teletrabajo como una estructura o una forma estratégica de operar y eso refleja que en general las empresas españolas a nivel mundial se han vuelto menos competitivas. Bueno, no te diría que se hayan vuelto menos competitivas, no creo que estén yendo para atrás, pero digamos que en general lo que refleja esta no adopción del teletrabajo sí refleja una carencia en cuanto a calidad directiva que está muy asociada a la dimensión de las empresas. ¿Vale? Entonces, en la raíz de todo, te diría que lo que hay es un problema de dimensión de empresas. O sea, las empresas europeas son pequeñas, las españolas son aún más pequeñas, ¿vale? Y eso lleva a una serie de cuestiones relacionadas con la competitividad, la productividad, la calidad de la dirección, que al final es el factor que consigue estas otras. La empresa española es la empresa de una persona que ha hecho un gran esfuerzo por crear su empresa, que está ahí trabajando mucho, o sea, no le quiero quitar el mérito, pero son personas no profesionales de la dirección y que una vez tienen sus ingresos mensuales, ¿no?, asegurados y ven que eso es suficiente, pueden tener personas trabajando 5, 8, 10, pero ya a partir de ahí no tienen por qué querer seguir creciendo. Y eso limita todo. Limita la transformación digital que es necesaria para que el teletrabajo tenga sentido, ¿no? Pues si tus procesos no están digitalizados, la gente no va a teletrabajar con carpetas de papel arriba y abajo, ¿no? Sí. Esa es la primera parte. Y detrás de todo está esa capacidad directiva que es la que tiene que ser o la normal para empresas de un cierto tamaño. Y parece que no hay ni voluntad ni facilidades para ese crecimiento. Escalar, digamos, no es fácil. Tampoco, no soy experta en esto, pero me parece que tampoco es fácil obtener la financiación necesaria para crecer, que ya iríamos a una cuestión todavía más sistémica. Y de todo esto, el teletrabajo es una faceta más. ¿Vale? Entonces... Claro, ¿qué estaba pensando? Bueno, porque en los últimos años hay una empresa multinacional española emblemática que es Telefónica Movistar, que tú ves que es una empresa que con el tiempo ha ido perdiendo espacio en el mercado, por lo menos en Latinoamérica. Y tú dices, bueno, le cuesta, bueno, acá en Chile también ha habido muchas inmobiliarias o constructoras de grandes proyectos españolas, y después de la pandemia muchas retrocedieron. No digo que el teletrabajo en sí muestre un tema de modernidad, pero apuntando a lo que estás mencionando tú de los liderazgos, puede ser que los liderazgos sean suficientemente anticuados para adaptarse al siglo XXI
Y un síntoma de eso es que les haya costado implementar el teletrabajo como una idea estratégica dentro de la organización para aumentar sus capacidades, cosa que en otros países o desde otros países sí se implementó. Esa es como mi duda. Es difícil decirlo, y menos para estas empresas en particular, ¿eh? Las grandes empresas que me estás mencionando. Cierto que probablemente en Telefónica podrían tener más teletrabajo del que tienen, es probable, pero tampoco está mal la política que tienen. Y en general las grandes empresas españolas, las multinacionales españolas son asimilables a las multinacionales de cualquier otro país en términos de calidad de gestión, etcétera, etcétera. Probablemente en este caso yo creo que es que hay que trazar una diferencia muy grande entre las grandes empresas y las demás. Y una gran empresa española es totalmente asimilable a otras multinacionales. Habrá cuestiones culturales, maneras de hacer, de países y tal, pero ya son multinacionales y eso se nota. Y la gestión está súper profesionalizada. Yo creo que probablemente esta retirada que tú dices, esta caída del rótulo de la relevancia de estas empresas en Chile se debe haber debido a otros factores más que te diría a estilos directivos un poco anticuados. Sin conocer, hablo desde fuera, pero me extrañaría que fuera eso. Perfecto. Y Eva, entonces, has tocado un poco la respuesta hasta esta última pregunta, pero me gustaría hacértela más formalmente para ver si se puede expandir más en ello. ¿Qué acciones públicas o privadas, mirando el futuro, podrían tener un impacto positivo, ojalá, o ya negativo en el desarrollo de teletrabajo, tanto en España como en Barcelona en sí? Y pensándolo también creo que igual tú has contado como la parte un poquito negativa dado el tema de la ley, pero también ver si es que hay opciones a mejorar, si es que se puede hacer algo desde un punto de vista tanto desde lo público como desde la empresa, desde lo privado. A ver, lo primero sería cambiar esta ley, ¿de acuerdo? Ya, sí. Es que si no lo cambiamos no hay impulso posible, ¿de acuerdo? Si aceptamos que esto se cambia y oye, sí, hay que pagarlo, pero hay que pagarlo en proporción. Teletrabajas poco, pago poco. Teletrabajas mucho, pago mucho y ya está. Nada de lanzar una línea, ¿no? Y por encima de la línea una cosa y por debajo de la línea otra. Entonces, si esto se cambiase, creo que se liberaría la posibilidad, por lo menos, de plantearse el teletrabajo como lo que es una manera de organizar el trabajo. Entonces, a partir de ahí, si queremos potenciar el teletrabajo, si hubiese realmente la voluntad de ampliarlo, creo que una parte muy importante sería potenciar la transformación digital de las pymes españolas. Sería cambiar, o sea, hacerlas más digitales, de verdad, en todos los términos. Si todo se digitaliza, también se digitaliza el trabajo. ¿Vale? Hay muchas formas de digitalizar, la parte comercial, la parte de los procesos administrativos, etcétera, etcétera, pero al final, si una vez entras en esta filosofía, pues es mucho más probable. Entonces, hay una parte, por supuesto, que son digamos, la infraestructura de las propias organizaciones, ¿no? Si tienen o no tienen los ordenadores, el software, no sé qué, no sé cuántos, todo esto habría que facilitarlo, pero luego hay una parte de competencias digitales orientadas tanto a las pymes como a los autónomos. Formar bien o ayudar a que se formen todos nuestros pequeños empresarios, etcétera, etcétera, y sus trabajadores, pues también yo creo, sería una contribución importantísima. ¿Vale? Y si ya quisieras todavía más, se podrían ofrecer incluso algún tipo de bonificaciones a cambio de tener gente que teletrabaja, que al final, sobre todo en las grandes ciudades, te están descongestionando el tráfico, descongestionando el transporte público. Entonces, tiene sentido bonificar el teletrabajo en las grandes empresas, en las grandes ciudades, por lo menos. Yo con eso creo que haríamos ya, bueno, sería increíble, ¿no? Y no sería tan difícil, pero bueno, no hay voluntad, yo creo que no ha habido una lectura correcta desde el gobierno
sobre todo los beneficios que el teletrabajo realmente comporta a nivel social. O sea, al final, lo que os decía, ahora os he dicho algunos, ¿no? Pero está claro que ya los beneficios individuales, que aparte de esas, hombre-mujer y tal, mejora la conciliación. Tenemos las posibilidades de incorporar en el mercado laboral a gente que de otro modo no puede. Tenemos todas las cuestiones medioambientales, solo con descongestionar tráfico y liberar transporte público, ya tenemos un montón. Y, por supuesto, entonces, ahí asociado el tema de la contaminación. Hay muchas razones para potenciarlo. Creo que no se han tenido en cuenta, pero sí existirían estas vías. Sí me consta que en España hay una estrategia de digitalización, la estrategia a nivel española, y que sí hay cosas para transformar digitalmente, ayudar a las pymes a que se digitalicen. No sé qué tal están llegando, porque una cosa es que estén las políticas y la otra cosa es que lleguen a sus destinatarios. Pero bueno, yo creo que os he mostrado algunas vías. A lo mejor por la vía al revés, ¿no? Por la vía de primero la bonificación, de manera que las empresas digan, yo quiero esta bonificación, vamos a teletrabajar. Y entonces digo, no puedo teletrabajar porque no tengo el programa, no tengo el ordenador, no tengo los portátiles. A lo mejor habría la ruta inversa, ¿no? En vez de empezar por lo que parece más la base, empezar por el incentivo, ¿no? Pero bueno, yo no soy experta en políticas públicas, así que hablo más bien desde el punto de vista de cómo lo vería yo desde la gestión de una empresa. Y si la empresa ve el incentivo claro, es más fácil que se mueva en esa dirección. Haciendo una prospectiva, mantenemos la ley. ¿Qué sientes tú que le va a pasar a la gestión de las empresas a largo plazo frente al mundo que sí se está adaptando de cierta manera? En España vamos a seguir igual. Pero el mundo sigue avanzando. El optimismo. Hay algo que no hemos mencionado en toda esta No. conversación. El mundo se ha estabilizado. Se ha estabilizado. Las tasas de teletrabajo están bastante estables en las que yo conozco en otros países. No te creas. Si hay aumentos tan pequeños que a lo mejor en la próxima dato vuelve a bajar un poquito, está muy estabilizado. Parece que hemos alcanzado otro nuevo equilibrio distinto al que teníamos antes de la pandemia. Sí. Y, por ejemplo, en Estados Unidos está totalmente estable la cantidad de teletrabajo que hay. Claro, a que voy es que mencionaste algo que otros países no tienen, que es una rigidez producto de la ley. Entonces, eso lo veo como algo complejo por un lado, y por el otro lado veo, si bien puede que no haya más teletrabajo, sí está pasando algo paralelamente, o en sustitución del gran problema que es quedarse en la casa, que era la inteligencia artificial. Eso es para otro podcast, otro día. Claro, pero claro, entonces la inteligencia artificial avanza, por lo tanto las empresas se vuelven más dinámicas. Entonces yo veo como que, España agrega rigideces a sus estructuras corporativas, por un lado, y por lo tanto, vuelvo a lo que planteé antes, realmente es síntoma de que, va a llegar otro problema u otra amenaza u otro cambio, y España va a volver a agregar una nueva rigidez. Es posible. De hecho, lo que dices de la inteligencia artificial, esto que decíamos, ¿no? Si realmente logramos que se digitalicen las organizaciones, estarán mucho más preparadas para todos estos retos. Es que los retos que vienen ya son digitales. El teletrabajo ya se nos ha quedado anticuado en comparación con la IA, ¿no? Que ahora viene arrollando. Que de momento nadie sabe cómo sacarle rendimiento. O sea, los únicos que se están forrando son las consultoras que ayudan a sacar rendimiento de la IA. Pero el otro día vi un artículo que lo decía, por lo menos. Pero hay una parte muy importante que es digitalizar las empresas y se lucha por ello, pero yo creo que podría la cosa ser más ágil, podría ir mejor. Y si bien las administraciones públicas en buena parte sí se han digitalizado, con un éxito, a veces digitalizar genera nuevas rigideces, ¿no? Porque el programa solo te deja hacer las cosas de cierta manera y no de otra, y entonces no puedes adaptarte a la situación que tienes delante, ¿no? Pero, a mí hay cuestiones ahí en la digitalización que creo que tenemos mucho camino por recorrer, pero al mismo tiempo también creo que tenemos que acompañarla de humanización, ¿no?
desde poder atender a personas que no están digitalizadas, como las personas mayores, hasta bueno, pues ver en el teletrabajo, ver toda esa parte humana que es dirigir correctamente a las personas, dirigir mejor. Que el teletrabajo al final es una manera de trabajar. Si tú sabes, el teletrabajo lo bueno que tiene es que tira del directivo para que aprenda a dirigir mejor. Tira, porque te pide dirección por objetivos, te pide confianza, te pide muchas cosas, te pide digitalización de procesos. Entonces, yo siempre acabo yendo a las personas. Es que necesito que las personas cambien sus mentalidades y eso es muy difícil. Yo por eso muchas veces hablo con la prensa, hablo en podcast, a ver si llegamos un poquito y cambiamos las mentalidades. Pero a lo que tú ibas, sí me da un poquito de miedo que España se quede encalladita en algunas cosas. Me consta que hay estrategias pero no sé qué tal lo vamos a lograr. No lo sé, la verdad. Pero bueno, en España hay cosas buenas también en Europa y las rigideces a veces protegen a los trabajadores. Con la IA, por ejemplo, en Europa hay una serie de normas que dicen, oye, que la IA no puede pasar por encima de los derechos de los individuos. No puedes, por ejemplo, no puedes trazar perfiles de los trabajadores sin que ellos lo sepan. Y hay una serie como tenemos también la normativa de protección de datos. Son rigideces, sí, pero son elecciones políticas para proteger al más débil, que en este caso es el individuo, ¿no? Entonces, la dicotomía entre rigideces sí o no, porque si no avanzamos, hay una decisión política que es cuáles son nuestras prioridades. Entonces, no todas las rigideces son malas, no toda limitación regulatoria es mala. A mí hasta el teletrabajo me parece horrible, pero creo que hay otras que están... Por ejemplo, la del teletrabajo que dice, tienes que decirme desde dónde teletrabajas, me molesta, pero la entiendo, porque la prevención de riesgos laborales es necesaria. ¿Sabes? En cambio, un 20% es teletrabajo y un 30% es teletrabajo, pero un 20% no lo es. No me parece. Esa me parece absurda. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que hay que hilar fino. O sea, yo siempre defiendo, vamos a hilar fino y vamos a ver en concreto qué cosas sí queremos limitar y cuáles no, porque no tienen sentido y no nos ayudan. Ya, a mí me queda una duda. Volviendo última. Sí. Ha tocado un punto que para mí también es fundamental, que es las habilidades directivas. Y estoy de acuerdo. Y mi duda es, ¿qué habilidad directiva sientes que hay que fomentar en el directivo español para que apoye toda esta transición tecnológica? Porque finalmente no es solo teletrabajo, es transformación digital, nueva gestión de empresas. Vemos que hay un porcentaje igual máximo que es 30% solamente del total de fuerza laboral de España y que por lo tanto podría ser mucho más dependiendo de los sectores industriales, transformación completa de la matriz productiva española. Entonces, ¿qué le falta al directivo español dentro de sus competencias para seguir avanzando y seguir apoyando el desarrollo del país? Sí, yo creo que en cuanto a habilidades, competencias, para adoptar cualquier nueva tecnología, digamos, hacen falta dos cosas. Una, que te parezca que es útil y otra, que te creas capaz, que creas que el beneficio, ¿sabes? Que implementarlo no va a ser particularmente difícil, ¿vale? Entonces, la de que te creas que es útil no son competencias, pero ahí hay una carga externa de decir, vamos a demostrar, ¿no?, que esto va a ser útil. Entonces, tú no me preguntas por esta, la dejo. La otra, que es, no va a ser difícil de implementar, ahí es donde tenemos que entrar. Entonces, hay una parte que es un poco la mentalidad digital, de decir, oye, que las cosas se pueden hacer digitalmente, se pueden hacer bien, te va a favorecer. Y mira, no es difícil. Entonces, este acompañamiento es muy importante ¿cómo te diría? Esta apertura de mente, decir, vamos a probar a hacer las cosas de otra manera que a lo mejor salen bien. Esto es muy difícil de desarrollar, pero esta es como el nivel 0 para todo lo siguiente, que sería, ¿cómo te diría yo? Un poco de apertura a esas
cuestiones digitales básicas, ¿de acuerdo? Desde, yo qué sé, existen unas clasificaciones de competencias digitales, pero podrían empezar desde saber hacer todas las gestiones con el banco digitalmente, que la gente ya de cierta edad es cierto que ya lo hace, ¿no? Pero también a decir, oye, pues tus gestiones internas de facturación, no sé qué, no sé cuántos, las podrías estar haciendo tú muy fácilmente en vez de que te las lleve un gestor, a lo mejor. Pues lo que pasa es que le paso las facturas al gestor y ya me olvido. Y luego hay toda una parte de capacidades blandas que es cómo yo me relaciono digitalmente con mis colaboradores. Pues, por ejemplo, ¿no? Lo que decíamos, esto vendría más aplicado al teletrabajo, cómo sé fijar objetivos, cómo sé comunicarme con mis trabajadores, si están o no están en la oficina, me da igual, me comunico con ellos por el medio más adecuado. Todo esto también ayudaría. Pero tú me preguntabas por un poco más amplio, ¿no? En teletrabajo y en general todo lo demás. Y yo te diría un poco esta mentalidad de vamos a probar, vamos a probar el cambio, o sea, el salir un poco de la zona de confort y que eso no lo veas como algo difícil, algo negativo. Yo creo que hay una gran tendencia a decir, bueno, pues como ya lo hago así, ya me funciona, no quiero probar nuevas formas. Y por eso también no se crece, porque es un esfuerzo, es meterte en líos. Y eso es, en parte, te diría, por un cierto miedo al fracaso muy típico de mi país. Que el fracaso no está nada bien visto y por supuesto, no solo no se recompensa, sino que se castiga duramente, ¿no? Y eso es algo casi te diría que tenemos que trabajarnos a nivel nacional. Que es un poco no, pero ahora entiendo de dónde viene, porque en Chile también está eso. Sí, también está. Ya, super. Es verdad. Oye, Eva, bueno, para finalizar, yo te dejo acá unos minutos por si tú quieres decir lo que estás haciendo, en qué investigación estás, cuáles son tus proyectos actuales, si quieres dejar algún email o algún contacto para la audiencia que nos escucha, porque uno nunca sabe si es que pueden aparecer oportunidades. Nosotros somos un canal, estamos aprendiendo mucho de ti y también puede que esto se dé para otro tipo de contacto. Uno nunca sabe cómo puede funcionar el futuro. Entonces te dejo hay unos minutos para que tú nos cuentes un poco más. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias. A ver, lo primero es, para contactarme es muy fácil. Mira, ahí tenéis mi apellido, nombre y apellidos, buscarme en LinkedIn. Ya está. Así no hace falta más. Es muy fácil encontrarme. ¿Qué es lo que yo hago? Yo soy profesora e investigadora en la Universitat Oberta de Cataluña y en el ámbito de dirección de personas y aparte de la docencia en este ámbito que me apasiona, investigo sobre todo cuestiones relacionadas con la transformación del trabajo de la mano de la digitalización, ¿no? Entonces, el teletrabajo ha sido y es uno de mis focos, pero no necesariamente el único. Creo que, por ejemplo, sobre el teletrabajo ahora tenemos un par de investigaciones en marcha, una muy relacionada con esto que hablamos de por qué los directivos adoptan o no adoptan el teletrabajo, que hicimos un estudio pequeñito a nivel europeo y ahora queremos lanzar una encuesta grande a nivel español. Luego estamos también, por ejemplo, trabajando en cuestiones como más de detalle. Oye, ¿cómo lo viven los directivos? A mí el directivo me interesa mucho porque creo que es la figura clave para que las prácticas de trabajo funcionen y entren, ¿no? Entonces, y sé que lo sufren, el directivo intermedio sobre todo sufre muchísimo, las presiones de arriba, la incomprensión de abajo. Entonces tenemos un trabajo en curso con otra compañera, Laura Lamoya, sobre cómo los directivos han vivido este paso al trabajo híbrido y en particular cómo lo experimentan en torno a las reuniones de trabajo, que son como un gran síntoma, ¿no? de las maneras de trabajar. Y está siendo muy, muy, muy bonito, muy, muy entretenido. Pero también, por ejemplo, tengo en marcha una tesis que yo creo que pronto se depositará y mi doctoranda, Rosana Terminio, la podrá leer pronto, sobre cómo cambia el trabajo con la incorporación de robots, de cobots, en las líneas de trabajo. El cobot es un robot que trabaja a tu lado, no es una herramienta simplemente. Y cómo lo han vivido los trabajadores y las empresas.
todas estas cuestiones creo que son apasionantes y creo, y aquí voy a terminar, y me gusta mucho el enfoque de intentar hacer experimentos en la medida de lo posible. Las empresas de una cierta dimensión deberían experimentar antes de lanzarse con algo. Oye, lo pruebo en una parte de mi empresa, con la otra parte seguimos como siempre y comparamos resultados. Este enfoque basado en la evidencia es muy difícil. Las empresas no lo compran y si lo hacen se lo quedan calladito y nadie lo sabe. Pues yo llamo desde aquí y aprovecho para decir, empresas que queráis a experimentar sobre estas cuestiones de cómo transformamos el trabajo desde una forma, digamos, metodológicamente más seria, haciendo un experimento, algo que podemos acercaros a vuestra universidad de referencia. Si queréis me llamáis a mí, pero si no, no importa ir a vuestra universidad de referencia para que os ayuden a plantear todas estas cuestiones. Las universidades tienen metodología y vosotros tenéis el campo de trabajo, ¿no? Donde estarán los datos ahí, donde podremos sacar conclusiones. Hay publicaciones buenísimas, súper famosas sobre el teletrabajo que se han hecho así, en colaboración entre un académico, un investigador doctoral suyo que resulta que era directivo de una empresa y ahí plantearon un experimento. Entonces, yo siempre aprovecho y decir, oye, empresas, hablar con vuestras universidades. Vamos a intentar hacer una gestión de personas lo más basada en la evidencia posible. Y para eso las universidades podemos ayudar mucho. Sí. De hecho, hay todo un desafío hoy día en la transformación de las empresas pequeñas, que son las que tienen menos recursos disponibles para hacer experiencia y que de repente se pueden asociar en gremios con universidades para hacer experimentación. De Por qué ejemplo, es la mejor forma de tomar los desafíos. Qué buena idea. Sí, sí. Ay, qué fascinante. Sí, me encontré muy entretenido lo que... Qué entretenido lo que haces. Sí, a mí me encanta también. Sí, muy entretenido. Aquí llego, yo, sí, y por muchos años. Estaba muy focalizado escuchándote y como se nota, estás muy apasionada y es muy entretenido el tópico en sí, entonces como que yo quedé un poco así, oh, qué genial. A ver, Bueno, sí, pero lo pasamos muy bien, la verdad es que sí. No hay nada mejor que poder hacer algo con lo que te lo pasas bien. No, y que aporta genial. valor. Hoy día yo creo que estas son todas discusiones de vanguardia, que fue un tema cuando quisimos definir este tema. Es una discusión de vanguardia que refleja también el estado de muchos países y de muchas empresas para seguir haciendo cambios de vanguardia a todo lo que viene. Sí. Genial. Bueno, a los que nos escuchan, esto ha sido todo por hoy. Eva, muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Hemos aprendido mucho con José Miguel, ha estado muy interesante la conversación. Es todo un mundo, hay mucho por hacer, pero los desafíos están ahí, así que esperamos que España mejore y que nos sirva también de ejemplo para nosotros en Chile o para otros lados de en América Latina o cualquiera que nos esté escuchando. Así que a todos los que nos escuchan, suscríbanse, denos like. Eso es todo por hoy, así que nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Chao. Por si no se dieron cuenta, en el minuto 12:17 hubo un corte que no pasó desapercibido. La primera parte de la entrevista fue grabada el 28 de abril del 2025, y sin quererlo Felipe y José Miguel fueron testigos en vivo del que ha sido el mayor apagón de la era eléctrica en España. Aquí les dejo lo que pasó. Asumo que hubo una expansión de este 6-7%, capaz que llegó a un 20% en un pic de pandemia y después casi bajó al 30 llegó, o sea, fue brutal. O sea, todo el mundo porque fue obligatorio, todo el mundo que podía teletrabajar, teletrabajó. Wow, de un 6 a un 30 y bajó a un 13. Exacto, y ha bajado a un 13 y pico. Que entonces para lo que es España, dice, pues... ¿Se nos pegó allá? Sí. Sí, esperemos nomás. ¿Le ponemos pausa?